¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a desarrollar una capacidad nueva. Resuelve problemas referidos a átomos, gramos y mol volumen. Como tema tenemos átomos, gramos, mol volumen. Y los indicadores a tener en cuenta tenemos dos indicadores. Mol volumen. El concepto básico que hay que manejar es el volumen que ocupa un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura y es igual a 22,4 litros. Este es un valor constante de volumen que hay que saber, 22,4 litros cuando trata de volumen. Así como ustedes saben el valor de la gravedad que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, así también hay que saber pasos a seguir para la resolución de problemas. Si da gramos y pide gramos se usa peso molecular del reactivo con el peso molecular de la sustancia incógnita. Si da gramos y pide litros, se usa peso molecular con mol volumen. Si da litros y pide litros, se usa mol volumen con mol volumen. Si da gramos y pide mol, se usa peso molecular con mol. Si da moles y pide mol, se usa mol con mol. Acá tenemos el primer ejemplo. Dice calcular los gramos de fósforo que deben utilizar para la obtención de 10 gramos de anhídrido fosfórico y cuántos litros de oxígeno se han utilizado. Pide gramos, 2 pide gramos de fósforo, por eso le simbolizo así. Masa da de 10 gramos de anhídrido fosfórico y cuántos litros de oxígeno se han utilizado. Entonces, primer punto hay que hacer el cálculo auxiliar. Anhídrido, ¿cómo se obtiene? La combinación de no metal con oxígeno. Entonces hacemos nuestra reacción no metal con oxígeno y esto nos lleva a un producto. Acuérdese acá el tema de atomicidad de los elementos químicos. Fósforo y arsénico tiene 4, perdón. Entonces el fósforo colocamos acá 4 y el oxígeno tiene 2. Y al lado del producto las valencias. Como dice anhídrido fosfórico, mayor valencia. Y se intercambia acá las valencias. Y luego hay que balancear. Como tenemos acá 4 de fósforo, acá también debemos tener 4, entonces acá le agregamos un 2. 2 por 2, 4. Y este 2 ya le afecta al oxígeno, 2 por 5, 10, entonces hacemos inversa para el oxígeno, 5 por 2, 10. Luego tenemos que buscar el peso molecular. ¿El peso molecular de qué? De anhídrido fosfórico. Entonces, fósforo, su peso atómico es 31. Eso van a encontrar en la tabla periódica. ¿Por cuánto? 2 por 2, 4. Y eso equivale a 124. El oxígeno, ya me imagino que ya saben que es 16 por cuánto, 2 por 5, 10. Y da 160. Y la suma de esto es el peso molecular de anhídrido fosfórico. Entonces, como pide gramos y da gramos, entonces se usa peso molecular con el peso molecular de la sustancia incógnita, por eso le estoy colocando casi una interrogación. El primer punto de la regla. Entonces 244 gramos de anhídrido fosfórico es equivalente al peso molecular que nos pide. Gramo de qué? De fósforo. Entonces gramo de fósforo equivale a 124 gramos de fósforo. Y en 10 gramos es AX. Entonces se multiplica en cruz. Sería 10 por 124 dividido 284 y eso da 4,36 gramos de fósforo. Ya respondemos la primera pregunta y luego el litro de oxígeno. Da gramos y pide litros. Entonces se usa peso molecular con mol volumen. Y el peso molecular es 284 gramos por mol que indica. ¿De qué mol de qué pide? De oxígeno. Entonces, ¿cuántos moles de oxígeno tenemos? Tenemos 5 moles. Hay que balancear bien la ecuación para poder manejar también la cantidad de mol que se utiliza. Entonces, 5 por el volumen, que es el valor constante, 22,4 litros. Y se multiplica en cruz y ahí obtenemos el resultado que es 3,94 litros de oxígeno. El otro ejemplo tenemos, dice, ¿cuántos moles de hidróxido de aluminio se obtiene añadiendo agua a 1,020 gramos de óxido de aluminio? Entonces, pide mol de aluminio y da masa 1,020 gramos de óxido de aluminio. Entonces, cálculo auxiliar primero.
Para obtener hidróxido es la combinación de óxido más agua. Entonces óxido de aluminio acá más agua y eso ya obtenemos el hidróxido de aluminio. También tenemos que balancear. Tenemos 2 de aluminio, acá hay 1, entonces por eso le agregamos un 2. 2 por 1, 2. Acá tenemos 3 más 1, 4 de oxígeno y acá tenemos 3 por 1, 3. Pero este 2 ya le multiplica, sería 2 por 3, 6 de oxígeno acá. Entonces como tenemos acá 3, entonces acá le agregamos 3. 3 por 1, 3 y más 3 son 6. Y ahí ya se equilibra la ecuación. Y luego hay que buscar el peso molecular. De aluminio, su peso atómico es 27. Encontramos la tabla periódica. ¿Por cuánto? Por 2. Es igual a 54. Oxígeno es 16. ¿Por cuánto? Por 3. Equivale a 48. Peso molecular entonces es 102 de óxido de aluminio. De óxido de aluminio. Entonces 102 gramos de óxido de aluminio equivale a ¿cuántos moles de hidróxido? Moles de hidróxido nos piden. Entonces, ¿cuántos moles de hidróxido tenemos? El coeficiente que le agregamos. El coeficiente de la reacción. Entonces, 2 moles de hidróxido de aluminio. Y en 1,020 gramos es AX. Entonces ahí obtenemos el resultado. 0,02 moles de hidróxido de aluminio. Y el último ejemplo, ¿qué volumen ocupa una molécula de nitrógeno a condiciones normales? Condiciones normales se simboliza con Cn. Acá directamente, entonces 22,4, como pide volumen, entonces hay que buscar litros. Entonces 22,4 litros equivale al número de Avogadro, que es 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Y nos pide en una molécula de nitrógeno, entonces una molécula de nitrógeno es AX. Entonces 1 por 22,4 litros dividido el número de Avogadro, que es 6,023 por 10 a la 23. En la calculadora se carga 6,023 exponente 23 y ahí ya van a obtener el resultado. 3,71 por 10 a la menos 23 litros. Y eso es todo, chicos. Cualquier cosa me consultan.